Hola, ¿qué tal? Buenas noches, el gusto de reencontrarnos. Aquí estamos en El Arte de lo Posible, como cada lunes, en un fin de semana largo que termina. Ya se vienen las fiestas que serán los próximos 24 a 31, pero los fines de semana ya terminaron, ya se están acomodando, están de vuelta en casa, prestos a estar del otro lado para compartir este ratito que tenemos para charlar con ustedes. En una semana que terminó con la jura de muchos nuevos diputados, tanto sea en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, senadores. Vamos a hablar de ese tema porque veníamos marcando justamente que necesitamos que el Congreso tenga otra personalidad, por decirlo de alguna manera, que quienes fueron elegidos por el voto popular sean responsables, respetuosos, y lamentablemente nos equivocamos. Me parece que vamos a tener un Congreso peor del que teníamos, Dios quiera que no ocurra eso, pero en un ratito vamos a estar observando algunos de los nuevos diputados que juraron en el transcurso de la semana. Parece ser que es cadena nacional que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, está en el ojo de la tormenta y todo el mundo está atrás de su imagen. Vamos a hablar un poquitito de eso porque se ha sorteado el Mundial que se va a desarrollar el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a hablar un poquitito de ese tema también. Y tenemos invitados con los cuales vamos a estar charlando de algo que nosotros venimos marcando y haciendo mucho hincapié con respecto a la mala educación que reciben los chicos, o la educación que tienen los chicos, o el comportamiento de los chicos de edades que lamentablemente deberían tener otro tipo de educación, de tener otro tipo de pasar, y lamentablemente todas las semanas tenemos episodios que tenemos que marcar. Venezuela, Estados Unidos, Maduro, Trump, estaremos hablando de ese tema también porque es importante para todo lo que es la región. El doctor Pablo Bonabelch se presenta en El Arte de lo Posible. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Qué momento los diputados, ¿eh? Terrible. La verdad que lo que vamos a ver y lo que vimos es asombroso, no lo podemos creer. Lo que dijimos en programas anteriores es esperábamos que hicieran un cambio y que entren diputados que le den mayor nivel al Congreso y realmente, lamentablemente, vemos que no es así y que al revés va a bajar cada vez más el nivel de los mismos. Ha sido vergonzoso la presentación, la estaremos viendo después en algunos y mostrando algunas escenas puntuales que han ocurrido. Parece ser que esta semana comienza a movilizarse la política, van a llegar ya al Congreso, le entregaron la reforma, esta nueva reforma que el presidente Javier Milei va a llevar al Congreso, ya algunos lo han recibido, y se va a empezar a mover la vida política nuevamente, ¿no? Con esta nueva conformación del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. ¿Crees que puede cambiar? Y Milei dijo una frase que a mí me quedó picando, que si yo no hago bien las cosas, me tengo que ir. Abrió el paraguas, dijo algo entre líneas, porque si hago bien las cosas me van a volver a votar, pero a mí me eligieron para corregir los errores que tiene el país. Por ahora falta mucho. Sí, falta mucho. Igual, yo te digo, lamentablemente, que es lo que vemos, es que se siguen haciendo las mismas cosas que antes, y lo más grave, no solo de este gobierno, de todo el gobierno provincial, lo más grave es que todo lo damos como sobreentendido. Ya es como normal, por ejemplo, en el gobierno provincial negociaron el tema del crédito que necesitaba el gobernador. Le aprobaron el endeudamiento. En la madrugada el endeudamiento. Pero para aprobar, normalmente, hoy ya lo dicen los medios, normalmente dicen todo lo que entregó. ¿Y no te parece que es medio complejo ver que para algo que necesitan el resto de los diputados provinciales estén uno queriendo ser director del Banco Provincia, otro queriendo ser tal cosa? Repartieron figuritas para todos lados. Pero lo más grave para mí es que se hizo tan común para todos que lo mencionan abiertamente y nosotros ya lo vemos como algo natural, que entreguen, que les den cargos, que les den sueldos enormes a uno o a otro por distintas cosas, tanto en el gobierno provincial como nacional, lo vemos como una cosa natural. Eso me parece sumamente grave. Hace algunas semanas estuvo con nosotros el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que lo vimos también cortando la colectora de General Paz, tratando de evitar que el vaciamiento del CONICET, ¿no? Y digo, acá se lo preguntamos, todavía no está la reforma ni en el Congreso y ya están combatiendo. No hay que dejar de lado, por lo menos en mi parte, ¿no? Que yo hacía un repaso de todo lo que fue este camino de Milei
para llegar a este nuevo Congreso que tiene 95 diputados, que cuando asume él y Villarroel solamente eran 2. Me parece que es un tema para no dejarlo de lado porque el crecimiento exponencial que tuvo Milei y todo su partido, La Libertad Avanza, es algo que yo no sé si en otro lugar del mundo se produjo tan rápidamente y de esta manera. Sí, igual era bastante lógico, los otros partidos renovaban diputados y él solo sumaba diputados porque no se iba ninguno de los que habían entrado antes, así que era medio lógico de pasar así. Pero la realidad es que está habiendo un cambio y que Milei, como dijimos la semana pasada, Milei va a tener posibilidades concretas de vetar todo lo que quiera. Por ahí no va a tener posibilidades de sacar las leyes que quiera, pero sí va a tener la posibilidad de vetar al Congreso las leyes que no le parezcan favorables a su gobierno. Eso no sé si es tan bueno que tenga No, igual no es bueno. La mayoría, ¿no? Si bien está muy repartido, son 267 los diputados, tiene 95 las alianzas que tejerá en este tiempo también para lo que vos decís, ¿no? Tratar de que esta ley base es 2, claro, fundamentalmente, que van a hacer muchas reformas, pueda poder implementarlo, ¿no? Sí, porque básicamente lo que tiene que hacer es rápidamente un cambio con el tema de la política interna del país, porque sabemos, hoy planteaban, hay 260.000 desempleados nuevos, hay 60.000 de la administración pública, cerraron más de 18.000 empresas. Hace poquito nosotros tuvimos, salió la novedad esta que cerró Ascensores El Cóndor, que es una empresa de Ituzaingó, de familias conocidas nuestras y de gente que ha manejado muy bien su empresa durante años y lamentablemente han tenido que cerrar la empresa. Whirlpool, así como un montón de Whirlpool llegó en el 83, abrió en San Luis por los beneficios que en aquel tiempo daba la provincia, en el parque industrial. Se instaló en Pilar hace 3 años, invirtieron $52 millones. Inexplicablemente, o deben tener sus razones, bajó la persiana y ya deja de fabricar en nuestro país. Tiene en Brasil, en México, pero lo que vos decías, muchas familias que se quedan sin trabajo lamentablemente. Y lo grave de eso, ¿sabés qué es? Que Milei, las últimas declaraciones que ha hecho, plantea que tienen que cerrar los que tienen que cerrar, que se van a reconvertir, que la gente quede sin empleo, después conseguirá empleo en otro lado. Lo que yo creo a veces que eso es todo muy cruel, porque estamos a fin de año, porque son familias que quedan sin trabajo, son familias que quedan muy preocupadas, sí, padres que quedan muy preocupados con los chicos que tienen que mantener y todo. Es muy duro quedar sin trabajo a fin de año, como para que alegremente te digan que, bueno, es lo mismo, ya va a conseguir otra cosa, o ya van a cambiar y se va a reconvertir. Es muy difícil. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Belén Carriquiri es docente en la carrera de licenciatura de Psicología con orientación vocacional de la UADE, porque el tema de la educación, la verdad que en las últimas semanas ha dado mucho que hablar. Le pegan a los docentes, se pelean entre los alumnos, rompieron un colegio en la provincia de Mendoza. Belén, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Marcelo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Gracias por invitarme. Bueno, yo dije la UADE es una universidad de excelencia, ¿no? Sí. Pero me imagino que estos temas los deben tratar. Sí, claro. Bueno, creo que es importante al hablar de violencia escolar, primero empezar a pensar que la escuela es una reproducción miniatura del mundo, de la sociedad. Entonces, las conductas violentas que vemos en las escuelas son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Eso como para empezar. ¿Y qué está pasando en la sociedad? Cada vez los límites son más difusos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? No podemos culpar de toda la tecnología, pero ha avanzado mucho todo lo que es el mundo tecnológico, sobre todo en los últimos años, con todo lo que es la inteligencia artificial. Y creo que en general hay el límite de lo real y lo no real está como un poco difuso, ¿no? A veces vemos videos en Instagram, en TikTok, no sabemos si es inteligencia artificial, si es algo que realmente sucedió. Entonces, en general, el criterio de realidad se está perdiendo y esto hace que los límites no sean tan claros, ¿no? Los límites que desde los adultos se pasan a los niños y a los adolescentes. Está avanzando todo muy rápido y yo creo que algo que se ve, ya sea en la universidad donde trabajo como en general, es esto de que los niños y los adolescentes se ubican en un lugar muy simétrico al de los adultos.
el límite entre los adultos y los niños y los adolescentes no está tan en claro. Se ha perdido eso, ¿no? Sí. Y recién me decía Belén, vos tenés 60 chicos en un aula, Sí. 60 cabecitas diferentes, 60 hogares diferentes. Sí. Porque uno puede decir, bueno, según la clase social se ve de una manera u otra la violencia, pero hemos tenido casos de gente bien. El caso de Fernando Báez Sosa, que no es Sí, claro. escolar, pero eran chicos de una posición bien que terminan con la vida de otro chico de 18 años. Digo, ¿cómo entrarle, no? Vos recién decías, todo lo que es la tecnología nos ha superado a todos, sí, inclusive hasta los padres, que a veces no marcamos los límites. Pero digo, tenés chicos de 18 años. ¿Cómo los ves de aquí para adelante? Digo, teniendo en cuenta el bullying que hay también entre ellos que puede ocurrir. Digo, ¿de qué manera se trabaja para que eso no ocurra? Es súper importante que los jóvenes adultos, en este caso 18 años, sigan recibiendo contención de parte de sus familias. Eso es muy importante. Recién también, Pablo, hablabas del contexto, ¿no? Social, y esto impacta en los hijos, ¿no? Un padre, una madre preocupados, un padre, una madre tensionados, ni hablar agresivos o violentos, va a impactar en cómo se mueve un adolescente en el mundo. Entonces es importante eso, ¿no? Como los niños van a volver, o los adolescentes, o los jóvenes, van a hacer activo lo que viven pasivamente, ¿sí? Si reciben violencia, si reciben incertidumbre, si no reciben una contención apropiada y adecuada, una bajada de línea adecuada y una contención necesaria, esto lo van a llevar a sus relaciones y a sus vínculos. Entonces creo que hay que hacer un refuerzo como adultos en cómo nos vinculamos con los adolescentes y por sobre todo no tenerle miedo a la adolescencia, ¿no? Como esto, yo veo mucho, tanto en la universidad como en la clínica, yo tengo consultorio de orientación familiar, y veo muchas familias con miedo a sus hijos, miedo de cómo ponerles límites, ¿no? Y eso también no ayuda en esto de lo que es la asimetría, se vuelven más simétricos. Entonces, el joven después sale al mundo y no sabe cómo ubicarse en el lugar donde se tendría que ubicar. Belén, y con respecto a cómo les toca a los chicos de esa edad, Sí. el tema de ver semejante violencia que baja desde las autoridades, que baja desde el presidente de la Nación, que baja desde los diputados, de los senadores, de los distintos grupos políticos. ¿Eso se nota, se ve, lo hablan eso? ¿Se ve algo de eso, de ver que hay tanta violencia como...? Porque yo creo que, y siempre lo planteamos, que los chicos, los nuestros, cuando ven que pasa eso, creen que como que está todo permitido, que si, no sé, si una autoridad nacional está insultando, o alguien de un sindicato está insultando por televisión al presidente, o el presidente a ellos, o a un economista, vale todo. Es como que se puede... ¿Lo están viendo eso en la universidad? Es una buena pregunta. Sin duda, los jóvenes están moldeados por todo lo que consumen en las redes sociales, ¿sí? No son temáticas que surgen en el aula, no específicamente, no se habla tanto de la política, no es una problemática que traen ellos al aula. De todas maneras puede sonar a contradicción, ¿no? Porque vos ves a los chicos y la devoción que tienen por Milei es increíble. Cuando va a los colegios, o he visto cantidad de chicos que quieren sacarse una foto, Milei, lo ven como un salvador, pero sin embargo, estos detalles que marca Pablo, me imagino que los deben captar, porque los chicos están en una edad que captan todo, ¿no? Y en esa edad de 18, los alumnos que vos tenés observan todo, ya están un poquito más elevados, ¿no? Sí, igual hoy se han dado cuenta que evidentemente ha tomado nota el gobierno que eso no le estaba rindiendo mucho ahora y que no estaba gustando mucho, ¿no? Y bajó mucho los decibeles, bajó muchísimo el nivel de violencia verbal, que era muy grave. Yo digo, ¿sabes qué, Belén? Venimos de la década perdida para mí, porque lamentablemente hay generaciones que van trasladando esa falta de educación y se ve en la calle, lamentablemente. Porque por más que el gobierno, que Milei diga que está todo bien, que se está recuperando la economía, uno ve en la calle que hay mucha gente que está viviendo en la calle, mucha gente que anda cartoneando, y esos son familias que van trasladando de generación en generación esa educación a sus hijos. Sí.
es muy importante hablar del rol de la escuela y cómo acompaña la escuela a estos chicos. Creo que lo que es la educación no debería simplemente ser la transmisión de conocimientos científicos. Creo que eso ya no alcanza. Hay que darle lugar a hablar de la moral, a hablar de las emociones. La escuela es un agente sociabilizador súper importante y también es un lugar en donde estos valores se pueden transmitir. Y lo que se está viendo es que en lugar de transmitirse estos valores, hay violencia y docentes que no saben cómo manejar esa violencia. Hoy vienen las madres y les pegan a las maestras, como hemos visto. En San Martín pasó hace algunas semanas una maestra que está por perder su ojo por una golpiza que le propinó una madre de un alumno. Digo, se trastocaron todos los valores. Cuando nosotros éramos más chicos, tampoco somos tan grandes, teníamos un respeto por el profesor, por el rector. Yo recuerdo cuando arranqué la secundaria, tenía un director que era militar y te miraba el pelo todo el tiempo y tenías que subir cantando. Hoy esas cosas vos le decís a un chico, ya ni el uniforme lleva. No, Marci, nuestros padres también, porque en definitiva, antes una maestra te decía algo y nuestros padres avalaban a la maestra. Claro. No nos avalaban a nosotros que decíamos que se había equivocado, que se había comportado mal. Y hoy no está pasando eso, lamentablemente. Ese es un tema gravísimo, te diría. Digo, Belén, estás en la UADE, ¿no? Sí. Docente de la licenciatura de Psicología con orientación educacional. ¿Cómo reciben esos alumnos de 18 años, esos 60 alumnos de 18 años que, como decíamos al comienzo, cada uno tiene su visión, cada uno tiene un hogar diferente? ¿Cómo trabajás en el conjunto con esos chicos para tratar de orientarlos para un lugar donde tengan su salida, donde terminen siendo bien educados? Es importante, yo siempre les digo a mis alumnos, yo estoy compitiendo las 4 horas que dura la clase con sus celulares, porque me tienen que prestar atención a mí. No me digas que están con los celulares. A veces sí. Estamos complicados, porque es el lugar donde tienen que decir, bueno, igual 4 horas sin celular. Es un montón. Es muchísimo. Sí. Entonces es un desafío también como docente preparar la clase, hacer que los temas sean pertinentes, involucrarlos también a los alumnos. Ubicarlos en un lugar en donde ellos puedan como adueñarse del conocimiento, siempre teniendo en cuenta que obviamente ellos son alumnos y yo soy docente, estableciendo ese límite, pero dando lugar a también las inquietudes que ellos puedan llegar a traer en el aula, que sean contenidos que ellos se puedan apropiar y sobre todo hacerlos pensar. Creo que es un desafío grande ese, porque al tener el celular tan disponible y tener una inteligencia artificial que nos ahorra a veces el razonamiento mental, a los chicos les está costando mucho pensar. Y yo creo que ese es un desafío grande y es lo que yo trato de hacer en cada clase. Hacerlos pensar, asociar. Es muy complejo porque vos pensás, nosotros, Marce, antes conocíamos, por ejemplo, todos los números de teléfono de todos nuestros amigos, conocidos, familiares. Hoy no sabemos ni el de ningún familiar, ni el más cercano. Y nos guiamos por el teléfono. Antes sabíamos las calles, íbamos a todos lados, y ahora vamos por el Waze o por el Google Maps y llegamos como nos van diciendo y cada vez vamos utilizando lo que vos decías, menos nuestro cerebro y vamos utilizando más el teléfono o la inteligencia artificial para que nos indique cómo hacer las cosas, que ese es un tema grave. Por eso lo que vos decías es, para ustedes debe ser todo un desafío hacer una clase interesante, atractiva, que a los chicos los meta en el tema y que quieran quedarse antes de ir a mirar algo en YouTube nuevamente o algún mensaje que les llega. Debe ser todo un desafío. Socializar, ¿no? Entre ellos. Claro. Yo me imagino vos parada frente al aula con 60 personitas que cada uno tal vez está en su mundo y tenés que traerlos hacia vos para que te presten atención. No debe ser una tarea difícil. Por eso, cuando nosotros decimos que la educación es fundamental para el crecimiento del país, me imagino que al margen de la situación social que tenés en la UADE, ven el resto del país cómo se está comportando con respecto a la educación. Sí. La educación, como decís, es difícil y es un desafío. Es muy importante seguir pensando en nuevas formas de transmitir conocimientos y, como les decía antes, que la transmisión de esos conocimientos, la transposición didáctica del contenido,
no se limite simplemente a reproducir conocimientos científicos, sino que también abarque cuestiones humanas. Y eso se puede traer a cualquier clase. Yo, bueno, doy psicología, entre otras materias, pero uno puede estar enseñando matemática y también hablar de estos temas. Claro. Sí. Sí, porque en definitiva se trata de educar, y lo que nos Exacto. está faltando, que es lo que vimos en el Congreso estos días y en muchísimos lugares, es educación. Es que la gente se maneje con educación, que hasta, porque a veces en el Congreso vemos gente grande que como Que hemos no ha visto terminado por ahí el secundario. Exactamente, pero a su vez vemos gente grande que ha estudiado, que son profesionales, y los ves que no están utilizando lo que aprendieron de su educación. O sea, están siendo sumamente maleducados con todo el mundo y no conversan, no le hacen bullying al otro. O sea, lo que nosotros aprendimos que no había que hacer en el colegio, lo están haciendo en el Congreso, lo están haciendo en empresas, en distintos... Es muy vergonzoso Y eso. lo que es preocupante también, Belén, Pablo, que en algún momento el presidente Milei habló de que la educación sea libre. En los últimos días también mencionó la posibilidad de que el que quiere estudiar estudia, el que no estudia. Me parece que... Eso es grave. Es grave. Que es muy y hay grave. muchos temas que lo sobrepasa este gobierno, lo venimos charlando, y este es uno de los temas. No puede ser que la educación la tomen así por arriba. No. Hay que hacer mucho hincapié en el tema de la educación. Por eso nosotros pregonamos todo el tiempo, para que no ocurran... ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que maten a una maestra, a un rector, a un profesor? No, pero aparte, Marce, la única forma de nuestro país salga adelante es con educación. No hay otra forma. Con que los chicos cada vez estudien más, cada vez lleguen a mayores lugares o a mejores lugares estudiando y profesionalizándose. Es la única forma, no hay otra forma. Seguro. Claramente. Belén, me decías que también en forma particular atendés. Sí. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, atiendo en mi consultorio privado en Palermo. ¿En redes sociales para que te ubiquen? Hoy las redes sociales lo hablamos recién, ¿no? Hoy te buscan por las redes sociales. Belén Carriquiri es mi Instagram. Ahí está. Belén, gracias por la visita. Muchísimas Muchísima gracias. suerte. Gracias. Doctor, ¿me acompaña? Hacemos un breve corte. A la vuelta estaremos con una nueva invitada que charlaremos de un tema que realmente está hablando el mundo. No se vayan, a la vuelta continuamos en El Arte de lo Posible. Ya venimos. Bien, estamos de vuelta. Continuamos en El Arte de lo Posible. Lunes por la noche, han pasado muchas cosas y será una semana corta, pero seguramente con mucho movimiento porque arranca el nuevo Congreso, como decíamos. En un ratito no se vayan porque la verdad que es un deleite todo lo que tenemos para presentar, lo que se produjo en el Congreso. Pero vamos a hablar de un tema que es realmente importante. Nosotros decimos particularmente el régimen dictatorial de Maduro en Venezuela, junto con Chávez, que viene de hace muchísimos años, han hecho de Venezuela una verdadera tristeza para todos los hermanos venezolanos que están dispersos por el mundo y que quieren volver a su patria. Nos visita en esta noche Lisette Luque, quien es la presidenta de la ONG Alianza por Venezuela. Lisette, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por seguir visibilizando siempre la causa venezolana. ¿Cómo es estar en un país donde vos no estás como turista, pero que estás porque no podés estar en el tuyo? Y la verdad es un desafío gigante porque, bueno, no solamente implica cambiar de territorio, sino también de costumbres, de identidad, que muchas veces es la puerta, o que siempre es la puerta de acceso a otros derechos básicos como el trabajo, la educación, la salud. Es un tema cultural. Pero bueno, sin dudas Argentina ha sido un país profundamente generoso. Creo que ustedes tienen algo en esto de ser y de venir de hijos, nietos de inmigrantes. Entonces, por ahí ha sido un país generoso y se nos ha hecho un poco más fácil, a diferencia de otros hermanos que están en otras latitudes.
Nos contabas en la previa la cantidad de desaparecidos también que han sufrido en Venezuela. Yo recordaba en nuestro programa de radio la semana pasada del gendarme Gallo, que fue a visitar a su familia a Venezuela y que fue tomado como rehén también del régimen de Maduro. Sí, la verdad es que el régimen tiene más de 80 presos extranjeros que han sido fichas de cambio, entre ellos el gendarme argentino, Nahuel Gallo, que está por cumplir 1 año y que la verdad es lamentable que algunos todavía hagan silencio frente a esto, ¿no? Ahora yo veía esto que decían que jura lo del Congreso, los diputados y el tema de la educación, y bueno, creo que hay algunos códigos sociales y algunas cosas a las que no podemos ser ciegos, y estas desapariciones forzadas, porque en el caso de Nahuel, como de otros tantos, ha sido desaparición forzada. Se le ha negado el derecho a la al derecho privado, a la protección. Entonces la verdad es que estamos frente a un escenario que siempre sigue demostrando lo que es el régimen criminal y dictatorial que usurpa el poder, que la verdad se quedó y que secuestró el futuro del país, porque esto es importante. Este régimen, que tú muy bien lo decías, que fue un proyecto de Chávez, que empezó como un proyecto político, pero termina como un proyecto condenado por narcoterrorismo, por sus vínculos con el Hezbollah, con el Hamas y con otros cuerpos terroristas, deja de ser un proyecto político para convertirse en una organización criminal delictiva, claro, y delictiva, vinculada al narcotráfico, a los terroristas. Entonces, esto no representa solamente un peligro para los venezolanos, sino que también constituye un peligro para la región y para la humanidad. Recién, Lisset, nos estabas comentando la cantidad de venezolanos que hay fuera del país que emigraron. Decinos más o menos qué cantidad, comentarle a la gente qué cantidad hay acá en Argentina y cuántos hay en distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, justamente hablábamos de esta cifra que parece que es un número, pero que son historias y son familias. Son 8 millones de venezolanos, más de 8 millones de venezolanos fuera del país. Es casi el 40% del país hoy. Entonces, esto significa que hay 8 millones de familias desmembradas, separadas por razones forzadas, y justamente esto constituye la diáspora, el exilio más trágico de la historia en un país que no tiene una guerra como otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que verlo como un número, sino que pensemos en que son 8 millones de familias y que han sido forzadas, expulsadas del país. ¿Cómo fue tu salida? Digo, recién nos contabas la historia y quiero que ahora se la cuentes a nuestros televidentes, que llegaste a la ONG como una colaboradora y hoy terminás siendo la presidenta, pero ¿cómo se produce tu salida junto a la de tu familia de Venezuela? 2017 fue el año de la expulsión masiva de los venezolanos por distintas razones, principalmente, bueno, empezábamos a ver la crueldad del régimen, con persecuciones, con más autoritarismo, violando la Constitución. Por estar en contra del régimen. Básicamente, en mi caso particular, yo estuve detenida en el marco de una protesta que está establecida, la protesta pacífica en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, y junto a otras colegas me llevaron detenida en un día normal en medio de la vía pública. Eso, obviamente, como venezolana, como madre, como mujer, me obligó a replantearme cuáles eran las garantías de continuar en un país en el que ya yo no solamente no podía garantizar los 3 platos de comida para mis hijos, sino que además no podía garantizar mi propia libertad para sostener a mis hijos. Y esto, 2017, además de ser el año que más expulsó a los venezolanos, debo recordar que fue el año en el que asesinaron a Niomar Landé, a Pernalé, que fueron crímenes que lamentablemente, que incluso la fiscal del régimen luego rectificó y acusó que habían sido asesinados por la guardia que obedecía y que recibía órdenes directas del régimen. Entonces, bueno, obviamente mi historia es muy particular, se parecerá a otras, pero hay
millones de personas, miles de personas, que cada uno tiene su mochila y su propia historia, gente que no podía garantizar ni siquiera un plato de comida, gente que había sido perseguida al igual que estamos viendo ahora. Es cierto de las expropiaciones, de que Venezuela no contaba con los alimentos suficientes como para alimentar a la población, la pobreza que mostraban algunos medios que se vive en Venezuela. ¿Es tal así? Bueno, la situación ha cambiado, estamos hablando como de dos cosas diferentes. Por un momento, la expropiación que inició Chávez, donde en cadena nacional, bueno, le quitaba la empresa, el esfuerzo de tantos años de personas laburantes que construyeron marcas, que construyeron productos en nuestro país y que abastecían el mercado, y que eso golpeó muy duro la economía, pero que además dejó muy en claro cuál era el proyecto del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Por otra parte, estuvo obviamente la crisis política, social y económica de este momento, del 2017, que además los primeros responsables son ellos, los responsables siempre han sido ellos de esa situación, desabastecimiento profundo, pero eso no ha cambiado mucho. Del 2017 al 2025, hoy el promedio de un salario en Venezuela es menos de $5. Entonces, $5 mensual. Entonces, un jubilado no cobra ni siquiera para comprarse un cartón de huevo o un bife para almorzar. La mayoría de los venezolanos tienen que rebuscarse permanentemente la forma de vida. Sí, es algo de lo que no prefiero no hablar, porque como comprenderás, un tema de seguridad. Hoy, además, lo que ha dejado demostrado el régimen durante todos estos meses, que han sido para ellos entre la espada y la pared, porque no pueden ocultar cómo llegamos hasta acá. Nosotros llegamos hasta acá a través de una elección que no tuvo ninguna garantías, pero que aún así María Corina y Edmundo lograron alcanzar una ventaja del 40%, siendo el presidente Edmundo González el presidente más votado por 7 millones de venezolanos. Y nosotros, cuando llegamos hasta acá, exigimos y pudimos demostrar que Edmundo era el presidente. Entonces, hoy lo que estamos viendo es un régimen que se aferró al poder para sostener su estructura criminal. Un proyecto personal, básicamente. Como un proyecto inició como un proyecto personal que se transformó en una estructura criminal. Y para tratar ahora de no quedar, porque obviamente la situación de Maduro es sumamente compleja. Cuando Maduro salga del poder, claramente va a estar muy complicado. Acá se ha hablado varias veces tema que salga, ¿no? de que fuera Turquía, de dónde va a ir, si dónde se podría exiliar para tratar de no quedar detenido, de no ser procesado. Es un tema sumamente complejo. Yo lo veía bailar en algunas imágenes, no hace poquitos días, y digo, vive en un mundo irreal, ¿no? Porque esto de adelantar la Navidad, cosas muy efímeras que vos decís, este hombre no está en sus cabales, pero digo, la irrupción de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, ¿puede hacer que verdaderamente desista de esta postura? ¿Crees que es viable? Yo creo que hoy la democracia y todos los mecanismos de derechos humanos le han fallado al pueblo venezolano. O sea, cuando tenemos una Corte Penal Internacional que está investigando crímenes de lesa humanidad y el fiscal es el cuñado del defensor del régimen, estamos frente a claramente el sistema falla, no hay respuestas. Cuando hay gente que por ideología sigue defendiendo a quienes cometen crímenes de lesa humanidad, el sistema falla. Hoy, y lo decía y vuelvo con esto, Maduro, Diosdado y toda la estructura criminal del cartel de los soles representan un peligro social. Hace unos días, y esto es importante que lo distingamos, porque hace unos meses el presidente Boric, de izquierda, en Chile, denunció ante la CPI a Diosdado Cabello como autor del crimen del teniente Ojeda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Diosdado Cabello puede ser el autor del crimen del teniente Ojeda en
Chile. Bueno, justamente hay un patrón de crimen transnacional, como ocurre también en otros procesos o como ocurre en otras dictaduras, como en Nicaragua, como en Cuba. Entonces estamos frente a una estructura criminal que intenta sostenerse en el poder por cualquier vía. Yo creo que hoy todos los sistemas han fallado. Nosotros tenemos 25 años intentándolo todo. Claro. Referéndum, elecciones, candidatos, partidos, liderazgo. O sea, ¿cuántas caras han visto ustedes? Sí, de la oposición? Con toda una gran farsa permanentemente, ha sido en muchas oportunidades una gran farsa. Ha negado han fracasado todos los procesos de negociación, porque el proceso de negociación es malo, no, porque claramente no estamos frente a partes iguales. Exacto. Hay alguien, para negociar se necesitan dos, se necesita la voluntad de resolver un conflicto. No hay voluntad de resolver un conflicto porque lamentablemente hay intereses mayores frente a este escenario. Entonces, la verdad que el desafío que tenemos hoy, y yo lo digo muy abiertamente, a los argentinos, a los chilenos, a los estadounidenses, a toda la sociedad, tenemos que defender los derechos humanos, tenemos que ver en dónde están las violaciones sistemáticas de estos derechos, dónde está el terrorismo de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha denunciado. Y el informe de determinación de los hechos de la ONU ha sido contundente, esclarecedor. No solamente se han llevado detenido a menores de edad, sino también a personas que tienen discapacidad, menores de edad con autismo, mujeres que han sido violadas, que han sido secuestradas, que han sido torturadas y además han perdido sus embarazos dentro de los centros penitenciarios. Estamos frente a 25 años de barbarie. Vos sabés que, hablando de Chile, el próximo 14 es el balotaje, y a mí me preocupó mucho, no sé si lo escuchaste a Katz, a José Antonio Katz, que es el derecha, que tiene muchas posibilidades de ser gobierno, que dijo, quedan 128 días para que los inmigrantes se vayan de Chile. Digo, pretende sacar del país a todos los extranjeros, lo dijo abiertamente en la campaña, y es uno de los posibles presidentes de Chile, que es oposición a Boris. Digo, no me parece algo acorde para un hombre que el tema grave es democrático, que está pasando, ¿no? Marce, de eso es que suponiendo, por ejemplo, lo que está haciendo Trump es importante para Venezuela, básicamente puede llegar a un final de esto que es tan grave. Pero la realidad que lo que hace Trump con el tema de expulsar gente, que lo están copiando en otros países, hoy es una locura, porque el mundo está globalizado, porque somos todos seres humanos, somos todos hermanos, en este caso hermanos latinoamericanos, hermanos de Sudamérica. La realidad que es una locura que pase esto, o sea, el mundo es uno solo, bueno, pero todos circulamos por el mundo, y la realidad que es una locura expulsar gente como si fueran animales. Lo que dice Lisset es que se trataron de instrumentar por todos los sectores para tratar de regularizar y volver a la democracia en Venezuela y no han podido. Cuando uno dice Trump va a ir con la violencia, va a ir bélicamente a tratar de sacar a Maduro, no es lo que pretendemos, pero no hay otra manera. ¿De qué manera si ya intentaron todas? Lo hemos intentado todo y nuestro propósito es la libertad y la transición a la restitución de los poderes y sobre todo de que Venezuela vuelva a ser el país que supo ser y que brindó tantas oportunidades a otros migrantes. Mira, en Venezuela hace unos días yo reflexionaba con mis hijos que están creciendo en Argentina y que han pasado más de la mitad de su vida aquí, más de la mitad de su vida acá. Tienen 12 y 15. ¿Y entonces, cómo les explicás que se tienen que ir de su tierra por tal Bueno, motivo? fue un proceso muy difícil adaptarlo. Imagínate, mi papá falleció, yo no pude ir a despedirlo, ellos no han podido vivir momentos especiales con nuestra familia. Han vivido permanentemente en otra cultura y ellos son hoy más argentinos que venezolanos. Vivimos con esa doble identidad cultural de la cual yo también me siento muy agradecida y me siento muy orgullosa de la integración que por suerte ellos han tenido. A propósito de esto que tú decías del candidato presidencial de Chile, migrar es un derecho humano. ¿Qué haces con esta gente que huyó de crímenes de lesa humanidad? ¿La devuelves a un país del cual está huyendo?
o les generas oportunidades Claro. para que puedan integrarse al sistema y puedan generar valor a tu país de origen. Entonces, bueno, justamente un poco eso que tú decías y que es parte también de mi historia dentro de la organización, que además de visibilizar todo lo que sucede en nuestro país, nosotros somos una ONG que acompaña la integración migratoria y la regularización migratoria, porque nadie quiere irse ilegal a un país. La gente que generalmente se queda indocumentada en un país es porque el Estado no tiene respuestas oportunas ante esa demanda. Por ejemplo, Argentina, Brasil han sido países que tienen políticas migratorias realmente cercanas y que realmente permiten que el migrante no quede irregular, porque además es esto, eres ilegal o eres irregular, y hay una irregularidad administrativa. Hace pocos días vi como un argentino que tiene una hija de 21 años que hacía más de 25 años que estaba radicado en los Estados Unidos, lo extraditaron a nuestro país. Sí. Y tiene su hija de 21, tiene otro hijo de 17. Claro, que por ahí son varios, son nacidos norteamericanos. allá, son nacidos allá. Sí, Y se tuvo que venir aquí al país extraditado por este gobierno de Donald Trump. No, y esto Es una contradicción que también. decías, ante un escenario tan globalizado, tan al alcance del teléfono, tan al alcance de las redes sociales, en la que se te vende que puedes trabajar desde cualquier lugar, en la que se te vende que puedes emprender, no solamente que puedes emprender, sino que debes emprender, estudiar, trabajar, hacer contenido y ser un montón de cosas, los estados no están a la altura de esas respuestas migratorias por cualquiera que sea la razón que decides hacerlo, y menos en estos casos que particularmente, como el caso de Venezuela, han sido personas, somos seres humanos que hemos huido, Claro. hemos sido expulsados de nuestro país, y que si no hay una política, no hay una respuesta migratoria, de base, de mínima, se deberían tratar cuáles son las causas de ese origen. ¿Y cuál es el origen de que hayan más de 8 millones de venezolanos en el mundo? Nosotros no nos planteamos nunca migrar. Muchos de ustedes lo ven, y ayer justamente lo conversábamos, de que la gente me dice siempre qué profesionales, qué educados, Te iba a decir justamente qué eso. cercanos que son ustedes los venezolanos, amables, todo qué es, amables. realmente. Bueno, hay de todo, como en todas Sí. las colectividades, como todas las personalidades y como todos los seres humanos que somos tan diferentes, ¿no? Pero es cierto que los venezolanos tenemos una cultura de educación muy marcada por nuestra crianza, principalmente por nuestras madres, que es algo de lo que tenemos que sentirnos, Y del trabajo, de lo que porque nos realmente sentimos muy orgullosas las nos venezolanas. ves a todos trabajar porque muchísimo. las madres venezolanas nos inculcan que primero es la educación, el respeto, el valor del trabajo, esto que decían antes, de poder diferenciar dónde está el abuelo, el padre y el hijo, y el respeto de los códigos sociales y familiares. Bueno, eso es algo que para nosotros está muy enmarcado socialmente, y no nos imaginamos nunca migrar. Si tú le preguntabas a un venezolano hace 30 años atrás, hace 20 años atrás, mira, ¿te gustaría irte a vivir a Argentina? No. Bueno, excepto Catherine Fulop, que ella era Se actriz instaló acá. y daba la vuelta al Dice, mundo, y Argentina la abrazó. Pero no era para nosotros algo que estaba. Fuimos expulsados por un sistema que empezó como un proyecto político, y ya estamos viendo cómo está terminando. Yo te pregunto lo siguiente, porque lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos no es gratis. Y tengo entendido que hay empresas venezolanas que interactúan con empresas estadounidenses por el petróleo. Digo, ¿ves la posibilidad concreta de que en esta oportunidad pueda caer el régimen de Maduro con este avance que tiene Trump, o crees que es más de lo mismo? Yo creo que es una medida que puede tener y que está teniendo impacto real. Se negaba primero que habían sido... ¿Hubo llamados telefónicos? ¿Crees Hubo que llamados telefónicos confirmados tanto por el presidente Donald Trump como por el régimen. Ellos negaban que había habido una operación militar en el Caribe, que los barcos que habían sido bombardeados eran realizados por inteligencia artificial. Nunca se les había visto contradecirse tantas veces
habían negado el llamado al presidente Donald Trump, bueno, lo dijo. Y hace unos días vimos que Marco Rubio fue muy contundente de que justamente burlaron muchos acuerdos de negociación, muchos acuerdos de, bueno, de ir a unas elecciones justas y equilibradas. Ahora como que el sistema está agotado, ya no hay nada que hacer. La posición de los venezolanos, y yo quiero ser muy clara y que el mundo y que los argentinos lo sepan, la posición de los venezolanos es: hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para recuperar nuestra paz, nuestra libertad y nuestra democracia. Hemos alzado la voz, hemos ido a la Corte Interamericana, hemos denunciado y han sido 1.800 informes. Hoy el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Y nosotros queremos hacer valer la voluntad popular expresada en las urnas por más de 7 millones de venezolanos. Lisette, gracias por la visita y lo mejor. ¿Dónde Gracias. los pueden ubicar si hay venezolanos viendo en la ONG? Bueno, recientemente inauguramos el Centro Venezolano Argentino, el primer centro binacional, porque muchos de nosotros ya somos argentinos también. Estamos en Julián Álvarez 866, así que ahí nos pueden ubicar, donde además de tener asesoría migratoria, generamos un sinfín de actividades para la integración cultural, no solamente con la comunidad venezolana, sino que también actividades de la comunidad argentina, como folclore, como muestras de teatro, entre otras cosas. Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, señores, no se vayan, hacemos un breve cortecito, doctor, ¿me acompaña? Y entramos en la recta final en el arte de lo posible. Ya venimos. Bien, continuamos en el arte de lo posible. Linda charla, la verdad que profunda, con Lisette Luque, venezolana. Hay que estar, doctor, en otro país, en otras costumbres, instalarse y llegar con nada, ¿no? Sí, es terrible. Realmente irte de tu país, irte a otra cultura, a vivir con tus hijos de chiquitos, es muy, muy grave, muy complicado y muy lamentable para ellos. Y aparte la cantidad que se han ido, es casi se ha ido medio pueblo. Muchísimos venezolanos, pero poniéndole un poco de risa al tema, ¿no? Se está perdiendo algo muy importante, tener un congreso como el que tenemos nosotros. En la semana se presentaron los nuevos diputados, los nuevos senadores. Vamos a ver imágenes porque me gustaría primero mostrarles, doctor, compartir como el presidente de todos los argentinos, como si estuviera en la cancha de Boca, arengaba a la gente de abajo. La verdad que hay cosas que no las entiendo, ¿no? Un barra brava, realmente como si fuera un barra brava. No se puede creer que el presidente de la nación haga semejante cosa. Ahí vemos al presidente provisional, el chaqueño Gerardo Cipolloni, de 82 años, que también le puso la... Cipollini, Gerardo Cipollini del Chaco. Vamos a continuar con la sesión. Ahí está, pedía continuar con la sesión. Y ha sido uno de los que le puso la frutillita al postre, ¿no? Porque si algo le faltaba para que sea totalmente bizarro todo esto, era que este hombre, en un momento, ahí están gritando libertad, libertad, Por favor. el presidente provisional le dijo, che, está buena la peluca, ¿no? Cuando estaba por jurar una de las diputadas. Digo, Realmente nos tapó el agua. vergonzoso, nos tapó el agua, vergonzoso. Y seguían gritando y no dejaban jurar. Tuvo dos intervenciones así, de dos mujeres distintas justamente. Y Milei gritando y cantando como si fuera un barra brava, y su hermana ahí también. Realmente... Y de abajo arengaban también. Realmente lamentable. Me gustaría compartir, yo le dije el momento bizarro, ¿sí? El momento bizarro porque empezaron a discutir una diputada electa y empezó a hacer una sarta de cosas demagógicas. Yo creo que acá hay que ponerle un poco de seriedad. Sí, juro y punto. Se puso a pelear con Lilia Lemoyne. ¿Lo tenés ahí el momento que fue uno de los más bizarros de los que vimos en mucho tiempo a la hora de jurar nuestros diputados electos? Porque nosotros los elegimos, ¿no? A ver, es el momento donde se pelea con Lilia Sí, Lemoyne. juro, orgullosamente peronista, juro. Mirá, yo no me voy a callar, pero ¿quién te crees que estás a mí? ¿Quién te crees que sos? Acá ahora vos te dejaron hacer lo que
querés. No, flaca. Por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, por los trabajadores, sus hijos, para que tengan un destino, por todos los que liberaron la patria, sí, juro. Por Cristina Fernández de Kirchner, que es inocente y tiene que estar libre junto a su pueblo, sí, juro. Por la memoria de Néstor y los 30.000, por la libertad de Cristina y del pueblo argentino, sí, juro. Por la provincia de Santa Fe, por toda la militancia peronista, por Néstor y por Cristina libre, sí, juro. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Mira, Marce, en esto quería hacer dos referencias concretas en este tema. Por un lado, estaba en todos los juramentos Lilia Lemoyne insultando y diciéndole cosas a los demás, cuando yo creo que cuando juró Lemoyne, nadie le dijo nada. Entonces lo que creo es que es una falta de educación terrible estar en una jura que para alguien que lo está haciendo es importante porque lo está viendo su familia, porque es un momento de alegría y por ahí de ellos de orgullo porque llegan a un puesto que querían, que alguien esté maltratando ese tiempo, esté haciendo cosas grotescas, como ha pasado con Lilia Lemoyne, que me parece vergonzoso. Igual, que ahí la vemos gritando permanentemente a todos los que juraban, les gritaba cosas. Que no era de su partido, ¿no? Que no era de su partido y hacía barbaridades. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que esta gente, estos muchachos, prácticamente te diría, muchísimos de ellos estúpidos directamente, han planteado cantidad de cosas que no son para un juramento, lo que decías vos, porque uno jura en un juramento diciendo que va a respetar la Constitución, que va a respetar el mandato que se le otorgó, por quienes jura, o sea, jura por Dios, jura por su madre, por ahí, o sea, jura por personas por las que está jurando que va a respetar esos valores. Y en realidad acá hay gente que ha dicho por Palestina libre, o sea, no vas a jurar y a comportarte como corresponde por Palestina. No vas a lograr la liberación de Palestina por decirlo en el juramento. O sea, lo que te digo es que... Es demagogia. No solo demagogia, diría una payasada. Sí. Es algo estúpido, es algo que no tiene Caño, ningún criterio. Que siempre cae parado y tiene su banca. A ver, ¿lo tenés a Del Caño? Porque la verdad que no deja de sorprendernos de qué manera se expresan lo que decía Pablo, ¿no? A ver si lo podemos compartir. Porque Del Caño, Bregman, son los de izquierda que siempre se acomodan. Se van pasando de un lado al otro y siempre están entrando. Mirá Del Caño, a ver lo que decía Del Caño, la verdad que es llamativo, un nuevo diputado. A ver, dale. Lucha por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina. Por la clase trabajadora de Argentina y el mundo y por el socialismo. ¡Sí, juro! ¡Tomá! Queda usted incorporado a partir del 10 de diciembre. Ahí está lo que decíamos. Tomá, le dice. La falta de respeto. El griterío, la bulla, digo, pero... Pero es lo que te digo, vos no podés jurar por este gobierno represor, porque en definitiva, vos tenés que jurar por algo que te interese a vos, para que la gente sepa que estás jurando por algo que si no cumplieras, esa persona... ese Dios, esa persona querida tuya, te lo va a demandar. ¿Entendés lo que te digo? O sea, perdió todo sentido lo que están diciendo. Es justamente una gran estupidez. Y no me quiero olvidar, vos que sos abogado, Lorena Villaverde, la rionegrina, muy pegada a Fred Machado, que fue detenida en los Estados Unidos, que tiene causa que por narcotráfico. Y fue condenada. Fue condenada y detenida, claramente. Hay que expulsarla de las cámaras, ya sea, tiene mandato todavía como senadora, iba a jurar como diputada por 4 años más, pero por ahora está en stand-by. Pero no podemos tener una diputada o senadora
que esté ligada tan Sí, en al realidad ya narcotráfico. la han expulsado y no la han dejado jurar como senadora y ella sigue siendo diputada y es muy factible que la tengan. Obviamente, si no la dejaron jurar como senadora, la tienen que expulsar de la Cámara de Diputados, que es lo más lógico, porque aparte tenés que mantener la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con un determinado... Por algo se llama Honorable Cámara de Senadores y Diputados. ¿Podrá Martín Menem seguir? Porque fue reelecto Martín Menem como presidente de la Cámara. Pero bueno, Pablo, nos tenemos que despedir. Tendremos unas semanas realmente porque se viene la Ley Bases 2, porque se viene la reforma laboral, la reforma previsional. Así que estaremos atentos a todo eso. Unas semanas muy movidas. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos estamos viendo, Marce. Ahí está. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue El Arte de lo Posible. Si Dios quiere, el próximo lunes a las 8 de la noche nos reencontramos aquí para compartir con ustedes El Arte de lo Posible. Chao.